Amados hermanos, la gloria y la honra y la alabanza es para nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana la palabra de Dios nos dice, en esta mañana nos está hablando de Adán. Adán, el primer hombre, y como tema este párrafo de la Biblia tiene la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre. La palabra de Dios nos dice, mis amados, que Dios, hermanos, hizo al hombre, hizo un jardín y puso al hombre a que el hombre cuidara y labrara y limpiara y cuidara aquel jardín. Pero le dio órdenes que el hombre debía de cumplir. Órdenes las cuales el hombre no debía de violar. La palabra de Dios nos dice, mis amados, que cuando Dios lo hizo, le dio soplo de vida, lo hizo al hombre a la imagen y a su semejanza. Y el hombre empezó a moverse en aquel lugar de bendición. Y el hombre tenía, hermanos, todo lo que Dios le había dado. No había más que desear. Pero habían órdenes estrictas las cuales el hombre no debía de pasar. Y aquí en esta mañana la Biblia nos dice la caída del hombre. El hombre es el único. Después de Dios, es el hombre el único que tiene el poder. Al único que Dios le ha dado el poder es al hombre. La Biblia nos dice que le dio poder para que domara las bestias del campo, que el hombre domara a los monstruos marinos, que el hombre domara a las aves de los cielos. Alabanzas a su nombre. El hombre es el que debe de reinar. El hombre fue hecho para conquistar naciones. El hombre es el único que la Biblia nos dice que fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Todo lo que existe en el mundo, la Biblia dice que fue hecho por la palabra. Pero cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con sus manos. Y dice que le dio aliento, un soplo de vida de él mismo. Por eso el hombre no puede vivir sin Dios. A veces el hombre tiene de todo, pero siente que le hace falta mucho. Está entre un montón de gente y se siente solo. Tiene de todo y se siente triste porque algo le está faltando. Y en este caso, la Biblia nos dice que Dios le dijo a Adán, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes comer de todos los frutos de los árboles que hay aquí, pero no debes de comer de este único árbol, este lo tengo yo para mí. Y el hombre, hermanos, quizás siempre que pasaba, como cuando uno le da un encargo a un niño y le dice en la casa, mijo o niña, mire, voy a dejar algo aquí, no debe de tocar esta caja, no debe de abrir aquí. Pero el niño está con la tendencia que hay allí. ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá no quiere que yo mire lo que hay allí? Están con la curiosidad. Y eso lo miro en la iglesia. Y lo miro en los hogares donde voy. Cuando uno lleva a un niño a una casa, lo primero que el niño busca es encaramarse a las gradas. Él se encarama buscando el peligro. Incluso miro en las carreteras. Cuando voy en los beltways y voy en esas calles, miro los venados muertos en la orilla de la calle. Teniendo tanta comida en el bosque, ¿por qué deben de atravesar la calle? Igual es el hombre, teniendo las bendiciones de Dios, sabiendo que el pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Y eso todo mundo lo sabe. El hombre que es borracho sabe que el licor no es bueno, que el alcohol se hizo para curar las heridas,
Pero el hombre, en lugar de curarse las heridas, el hombre se lo toma. Sabe que es un veneno, pero él se lo toma. El pecado es sabroso. El pecado, si no fuera sabroso, nadie lo haría. El pecado es muy sabroso, como la carne del cerdo. La carne del cerdo, los chicharrones, son sabrosos, pero son dañinos. Así es el pecado. Es sabroso, pero te hará huir sin que nadie te persiga. Adán se mantuvo tranquilo, se mantuvo con paz, mientras él no desobedeció el mandato que Dios le había dado. Aquel hombre se mantenía poniéndole nombre a los árboles, poniéndole nombre a los animales. Era una dicha, mis amados. No necesitaba sembrar, no necesitaba fumigar. La tierra estaba bendita y Dios se lo había puesto a él en las manos para que él lo gobernara. Pero el hombre, hermanos, la Biblia nos dice que la mujer es posible que siempre pasaba por ese lugar y la serpiente siempre la saludaba. Posiblemente, la Biblia no me dice, pero es posible que siempre la saludaba. Buenos días, doña Eva. Buenas tardes, doña Eva. Y ella pasaba. Pero hubo un día en el cual ella se paró. Y cuando ella se paró, empezaron a platicar. Y ese es el problema grande. Cuando uno empieza a oír chismes en la iglesia, a oír chismes en tu casa, y uno empieza, dice la Biblia, que en las muchas palabras no falta el pecado. Todo lo que la serpiente le dijo que Dios no era realidad lo que estaba hablando, que era como un chiste, que él sabía que todo eso era un cuento. Y esto, hermanos amados, está pasando hoy en las iglesias, está pasando en los hogares. El demonio inmundo le ha hecho creer a los pastores, a los evangelistas, a los miembros, a los líderes, que las cosas que el mundo está ahorita ofreciendo no es pecado. Y yo puedo hacer esto, y yo puedo hacer lo otro. Pero eso que estás haciendo te va a hacer huir sin que nadie te persiga. La Biblia aquí me dice que Dios le dijo al hombre: pero el día que comieres de este árbol, del fruto de este árbol, de cierto morirás. Dios le pone al hombre un límite, le pone una raya, una marca, y esa marca el hombre no debe de pasarla, porque el día que el hombre atraviese esa marca, se ha metido a un problema, se ha metido a un terreno, a un sitio prohibido en el cual no debe de meterse. Dios, la Biblia nos dice que Dios bajaba siempre a platicar con Adán. Y aquel día que el Señor quería ver hasta dónde el hombre llegaba, Dios no era que no sabía. La Biblia me dice en el Salmo 139 que Él me conoce cuando me acuesto, que Él me conoce cuando me levanto, conoce mis pensamientos desde lejos y todos mis caminos le son conocidos. ¿A dónde huiré yo de tu presencia? Si me escondo, dice, en lo entretejido o en lo profundo de la tierra, allí estás tú. Si me escondo en lo alto, tú estás allí. Si me escondo en lo oscuro de la noche más negra, aún la noche más negra resplandece delante de Dios como el día. ¿En dónde? ¿A dónde me voy a esconder? Dios me conoce y sabe quién soy. Sabe las cosas que he hecho. Sabe mis pensamientos y sabe mi vida. Adán, mis amados hermanos,
La Biblia dice que cuando él comió el fruto, se sintió deudor, había fallado. Hablaba con un hermano ayer y le decía yo que cuando usted ya deja de ir a la iglesia y la gente le pregunta, don José, ¿por qué no va a ir hoy a la iglesia? ¿Usted está lavando el carro en el tiempo del servicio? ¿O es que ya cayó? La gente, los del mundo le preguntan, ¿ya cayó? Y le decía yo a este hermano, ¿de dónde caí? ¿Y acaso no estamos caminando en la misma tierra? Pero cuando usted está espiritualmente, la gente sabe que la persona que entra al evangelio, hay un cambio radical. Y la gente lo empieza a ver a uno como encaramado en un pedestal. Pero cuando el hombre empieza a fallarle a Dios, empieza a esconderse de la presencia de Dios. Ya no es aquel hombre que llamaba al ayuno. Ya no es aquel hombre que llamaba a leer la Biblia. Ya no es aquel hombre que le gustaba cantar. Ahora anda buscando trabajo el día domingo y sábado como un pretexto que el jefe lo ha llamado para trabajar. Pero en realidad no es eso. El problema es que tu condición espiritual ya no es la misma de antes. Y eso es lo que te está haciendo huir de la presencia de Dios y de la presencia de tus hermanos y de la presencia de la iglesia. La Biblia nos dice aquí que cuando el Señor lo llamó y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Adán respondió, me escondí, tuve miedo. ¿Por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. Cuando la persona espiritualmente anda desnuda, la persona anda huyendo y anda tratando de vestirse con andrajos, tratando de apagar un problema con la droga, con el vino, en las discotecas, en los cines, escondiéndose de la presencia de Dios. Y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Lo mismo que le pasó a Sansón. Dios lo levantó para salvar al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que estaba allá en la frontera de Gaza. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué estás haciendo tú ahora en la orilla de una cancha de fútbol? Ahí no te mandó Dios. Te mandó a que cuides el rebaño. Te mandó a que cuides el huerto, a que cuides el jardín. Pero tú te has embelesado. Tu vida no es la misma de antes. Y por eso andas ahora haciendo como que es un compromiso con los hombres. Pero lo que te está pasando es que estás huyendo de la presencia de Dios. Me duelen los dedos. No puedo tocar la guitarra hoy. Me duele la garganta. No puedo cantar ahora. Es la condición raquítica espiritualmente en la que estás viviendo, es la que te está haciendo huir de la presencia de Dios. Adán, hermanos, no tuvo fe. No tuvo fe como no la tuvo también Judas Iscariote. El pecado grande no es el adulterio. No son esas otras cosas grandes. El pecado más grande es ser incrédulo. Saber que alguien te puede perdonar y no regresar, sino que antes de regresar, empezar a huir de la presencia de Dios. La palabra nos dice en Proverbios 28:13 o 13:28, dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanzará misericordia. El pecado solo vino para matar al hombre. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adán no pensó eso. Adán se dio cuenta que estaba desnudo. Apocalipsis dice
Mantente velando con tu lámpara encendida y tus vestidos cerca, para que nadie mire tu desnudez, para que nadie te mire desnudo. La Biblia nos dice que debemos de mantenernos velando y con la lámpara encendida, porque el que dijo que viene, viene pronto y no tardará. Y lo primero que te va a preguntar: ¿dónde estás tú? ¿A dónde te mandé? ¿Qué hiciste del jardín que te di? Que te puse a cuidar el rebaño, tu hogar, tu vida. ¿Dónde está? No te va a preguntar cuántos diezmos recibiste, cuántas ofrendas juntaste. Lo primero que te va a preguntar: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con el jardín que te entregué en las manos? Es lo primero que Dios te preguntará. ¿Qué has hecho del talento que te di? ¿Qué has hecho? ¿Qué tienes ahí en la mano? ¿Qué estás haciendo? Bota eso y vuélvete a tu Padre. Él te sigue esperando. La Biblia aquí nos dice, mis amados, que Adán empezó a huir. Y yo hablaba y he hablado con varios, que cuando uno está bien con el Señor, está bien en su hogar, todo mundo está feliz, no hay enfermedades, hay pan de sobra en la mesa, hay en abundancia todo mundo está sano, todo mundo tiene gozo. Pero cuando alguien empieza a cometer errores, el niño empieza enfermo, empieza con asma. Oye usted las quejas de la escuela, que el niño está soberbio, que la nena está soberbia, que en lugar de buscar para la casa, se va a buscar amigos a los campos de básquetbol y a ver otras cosas mundanas, porque algo está pasando en el hogar. Y esto es para ti. Tienes que reaccionar. Algo está pasando en tu vida. La iglesia está decayendo porque tú te estás descuidando. Estás poniendo más la mira en los frutos de ese árbol prohibido, que es codicioso, agradable a los ojos, codicioso, sabroso para comer, pero quiero decirte que es dañino. Mira en ese árbol, en ese fruto, no lo mires tan hermoso, mira la muerte dentro de él. Proverbios capítulo 20 también nos dice que no miremos el vino cuando rojea, porque cuando entra a la boca y al vientre, te morderá como serpiente. Así es el pecado, te hará ver visiones. Y hermano, debes de ser un hombre cuerdo. Dios, hermanos, ha dado mandatos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida. Si tú eres ese hombre que andas huyendo como Adán, y Dios te pregunta hoy, ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahí? Levántate ahora, regresa, sacúdete la cabeza, sacúdete esa chamarra, desempólvate, lávate la cara en el nombre de Jesús y vuelve a tu Padre. Él te está esperando. No debes de andar ya vagando, huyendo, sin que nadie te persiga, buscando la solución donde nunca la vas a encontrar, buscando amigos, hacer reír a otros y reírte con ellos. Pero cuando te quedas solo, te quedas triste, te quedas llorando, tienes de todo. Ahora tienes otra mujer que no es la tuya, la mujer de tu amigo, luciendo una mujer que no es la tuya. O usted, hermana, luciendo un hombre que no es el suyo. Y es posible que hasta de la misma iglesia. Y mire, nunca ha sido usted feliz, nunca. Siempre tiene en su mente y en su corazón, cuando habla y oye un mensaje como este, sabe que es Dios que le está hablando, que su vida no está correcta delante de Dios. Y puede danzar y puede bailar en la iglesia, pero cuando sale de allí, empieza a huir sin que nadie lo persiga. Es mejor que en esta mañana le digas al Señor, perdóneme. Perdóneme, Señor.
Láveme con su sangre bendita. Toda mi vida la he vivido como un hipócrita, metido en la iglesia, tapándome con hojas, detrás de la hipocresía, detrás de la mentira, escondido ante una cueva, haciendo creer a la gente que estoy bien delante de ti y solamente soy un hipócrita. Pero ahora vengo delante de ti, Señor. Perdóname. A Adán le faltó eso. Adán, hermanos, en lugar de haber huido, debía de haber regresado y decirle: Señor, ayúdeme. La Biblia dice que a causa de la desobediencia de Adán y Eva, Dios maldijo la tierra. Aquella tierra que daba todo fruto, ahora empezaron a salir cardos y espinas. El león que le lamía la espalda y la cara a Adán empezó a huir a los montes, a las montañas. Aquel león que venía y lo acariciaba empezó a empezar a buscar comer carne. Así es el pecado. El pecado divide las familias. El pecado, la desobediencia, divide las iglesias. Las iglesias terminan en nada cuando alguien comete un error grande y en lugar de arrepentirse, lo que hace es empezar a huir. Será mejor que te regreses. No importa cuánto camino hayas caminado, es mejor que te regreses. El camino que llevas es un camino de muerte. Los caminos de los hombres parecen ser caminos derechos, pero su fin es camino de muerte. Es mejor que te regreses y busques el camino que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no va por mí. Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta mañana este mensaje, sé que no vengo a la radio para insultar a nadie, sino vengo con un mensaje que aquí mismo en la radio Dios me lo da. Aquí abro la Biblia. No he ensayado nada en la calle. Aquí mismo Dios me da el mensaje adecuado a la necesidad que tú tienes. Porque cuando vengo a la radio a predicar, yo no estoy viendo a nadie. Estoy predicando un mensaje inspirado, debido o perfecto a la necesidad tuya. Y Dios sabe que tú amas a Dios, pero hay una mancha en tu vestido. Y esa mancha no la saca ni el Tycoon Bridge, ningún otro detergente. Jeremías dice que aunque amontones jabón y lejía sobre tu pecado, lejía de jabón sobre tu pecado siempre permanecerá. El jabón de lavadores es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que ha vencido la muerte. La paga del pecado es la muerte. La única manera con la cual Él pudo pagar el pecado, el precio del pecado del mundo, fue muriendo en una cruz. Pero no se quedó colgado, como muchos creen que está ahí colgado. Lo bajaron, lo metieron a la tumba, pero ni la tierra lo soportó. A los 3 días se levantó y está sentado a la diestra de Dios. El hombre caído, ahí en el libro de Génesis, pero en el capítulo 10 del libro de Mateo, y dice: llamando a sus 12 hombres, les dio poder sobre los espíritus inmundos, poder sobre los demonios, poder sobre las enfermedades y sobre toda dolencia. Después del hombre estar caído, Dios nos ha restaurado. Le dio el poder al hombre para que el hombre venciera a los monstruos del mar, las bestias del campo y las aves del cielo. Pero cuando Jesucristo vino, nos dio el poder para vencer hasta los demonios inmundos en el nombre de Jesús. Así es que en esta mañana te llamo. Ya no sigas huyendo sin que nadie te persiga. Hay alguien que te ha perdonado. Hay alguien que pagó tu deuda. Levanta el teléfono, marca el 301.